Esto no pretende ser algo habitual en el canal. No será recurrente subir videos de los animes que veo cada temporada. Pero, entre tantos títulos, algunos muy populares, otros que pasan más desapercibidos, de vez en cuando aparece una obra que logra destacar mucho. No necesariamente por tener la mejor animación o el presupuesto más grande, sino por su narrativa, por sus personajes y por el mensaje que consigue transmitir, incluso sin necesidad de abarcar 12 o 24 episodios. Hoy quiero platicarles sobre un caso especial, Takopi no Gensai, conocido como El pecado original de Takopi, un manga barra anime que personalmente me sorprendió de buena manera. No solo porque está muy bien hecho, sino porque me tocó fibras sensibles que pocos animes logran alcanzar. Por eso, decidí hacer este video, para compartir con ustedes lo que me dejó esta historia, analizar un poco el trasfondo de sus protagonistas y, sobre todo, hacer una pequeña reflexión sobre lo que este título tan corto, pero tan potente, nos plantea. La historia gira en torno a Takopi, un extraterrestre con apariencia adorable que llega a la Tierra desde el planeta feliz, trayendo consigo lo que él llama, entre comillas, objetos felices. En su llegada se encuentra con Shizuka, una niña que sufre acoso escolar, y Takopi, con toda su inocencia, le propone ayudarla en su día a día para hacerla feliz. Pero pronto descubre que sus acciones no solo no ayudan, sino que pueden tener consecuencias devastadoras. Y es ahí donde comienza a enfrentarse con una verdad que no esperaba. Las emociones humanas son mucho más complejas de lo que aparentan. Y hay que decirlo tal cual es. Takopi no Gensai no es una historia para cualquiera. Explora temas como la inseguridad, el abandono, la depresión, la pérdida de identidad, la presión social y la desconexión emocional con los padres. De hecho, cada episodio inicia con una advertencia, y no es para menos. Personalmente no recomendaría esta obra a quienes estén atravesando por un momento complicado en su vida, porque su tono puede mover cosas profundas. Pero si logras enfrentarla, te encontrarás con una historia que, a pesar de todo su dolor, tiene algo muy valioso que decir. Y para entender de verdad el impacto de esta historia, primero hay que hablar de sus personajes. Y no hay mejor punto de partida que Shizuka, la protagonista que lo pierde todo y aún así sigue de pie. Shizuka es la protagonista principal de esta historia, una niña retraída, solitaria y visiblemente apagada emocionalmente. Desde el inicio vemos que es víctima de bullying constante por parte de sus compañeros, especialmente por Marina. Pero lo más doloroso no es lo que ocurre en la escuela, sino lo que ocurre en su casa. Una madre completamente ausente, que apenas le presta atención, emocionalmente desconectada, indiferente a su sufrimiento. Esta situación ha hecho de Shizuka una niña cerrada al mundo, casi incapaz de expresar sus emociones. Su único vínculo afectivo real es Chapi, su perro, el último regalo que su padre le dejó antes de separarse de su madre. Para Shizuka, Chapi no es solo una mascota, es su refugio emocional, su único compañero, la única fuente de cariño genuino que le queda. A través de ella la historia nos muestra cómo una infancia puede romperse sin necesidad de violencia física directa, a excepción claro de lo que le hace Marina en la escuela. Basta con el abandono, la indiferencia y el dolor silencioso para que alguien de esa edad se derrumbe por dentro. Uno de los aspectos más potentes de su personaje es que nunca explota. No grita, no llora a los cuatro vientos, no pide ayuda. Su dolor es silencioso, contenido. Pero ese silencio no es pasividad, es un grito sofocado. Una forma de sobrevivir en un entorno donde nadie le escucha. Y aquí es donde aparece Takopi, quien llega con buenas intenciones, sus objetos felices y su visión ingenua de la felicidad. Pero para alguien como Shizuka, que está tan rota por dentro, incluso recibir ayuda puede ser desconcertante. No está acostumbrada a que alguien se quede. No sabe si lo merece. No sabe cómo reaccionar ante la bondad. También es importante hablar de cómo la obra no la presenta únicamente como víctima. A medida que avanzan los capítulos, empezamos a ver otro matiz. El sufrimiento no solo se contiene, también se transmite. Y en un punto, Shizuka también toma muchas decisiones cuestionables, marcadas por el dolor, la desesperación y el deseo de proteger lo poco que le queda. No la convierte en villana, al contrario, la hace más humana, más trágica y más real. Al final, vemos que Shizuka por fin explota. Saca todo lo que ha acumulado en los últimos años. Esa ira, esa desesperación, ese dolor profundo. Pero lo que más duele es lo que le dice a Takopi.
que a sus padres no les importa, que no la aman y que Chapi nunca regresará. Un dolor que cala hondo, que rompe con cualquier barrera emocional, porque no es solo una frase, es el grito silencioso de una niña que ha cargado con demasiado. Pero claro, si hay alguien que ha marcado el destino de Shizuka con fuego, esa es Marina. Y lo interesante es que, lejos de ser solo una antagonista, Marina también es un reflejo de lo que ocurre cuando el dolor no se expresa, sino que se lanza hacia los demás. Y si Shizuka es la tristeza que se calla, Marina es el dolor que grita. A primera vista, Marina puede parecer simplemente una agresora. Es cruel, violenta, humilla a Shizuka frente a todos y no deja pasar un solo día sin lastimarla física o verbalmente. Pero conforme avanza la historia, empezamos a entender que Marina no actúa desde la maldad, sino desde el abandono, la traición y la desesperación. Marina también es una víctima del entorno. Descubre que su padre engañó a su madre con la madre de Shizuka, incluso dejando entrever que le dio un anillo de compromiso. A partir de ese momento, Marina proyecta todo su rencor hacia Shizuka, no solo porque la ve como culpable, sino porque, en su mente infantil y distorsionada por el dolor, Shizuka representa todo lo que le fue arrebatado: la familia, la estabilidad, el amor. Marina odia a Shizuka no porque quiera, sino porque necesita odiarla. Necesita un blanco para su dolor, porque nadie más le ha enseñado cómo procesarlo. Y eso es lo más duro del personaje, que debajo de toda esa violencia lo que realmente hay es una niña rota, confundida, que no sabe cómo canalizar lo que siente. Pero a diferencia de Shizuka, Marina no reprime, Marina ataca. No busca desaparecer, busca controlar. Y eso también es una forma de defensa. Su relación con Takopi también deja en claro este desequilibrio emocional. A momentos parece que lo manipula, pero en realidad solo quiere tener algo, o alguien que esté de su lado sin condiciones. Marina no quiere estar sola, pero no sabe cómo pedir compañía sin imponerla. Lo interesante es que ni Marina ni Shizuka son puramente víctimas ni villanas. Son dos niñas reflejando las fallas de los adultos que las rodean. El odio entre ellas es heredado, consecuencia de las decisiones de sus padres, no solo algo que ellas hayan buscado. La obra en ningún momento justifica el bullying, pero sí lo contextualiza. Y lo que nos muestra con Marina es que muchas veces, no siempre, solo en algunos casos, quien hace daño también está profundamente herido. Ambas niñas están atrapadas en un conflicto que no crearon, pero no están solas. Hay otro personaje que, sin quererlo, termina envuelto en el punto más oscuro de la historia: Azuma, su compañero de clase. Azuma es uno de los personajes más silenciosos pero importantes de la obra. Es compañero de clase de Shizuka y Marina, un chico aplicado, responsable, con buen rendimiento escolar, y que, a simple vista, parece tenerlo todo bajo control. Pero, como casi todo en esta historia, también arrastra su propio peso emocional. En su casa, Azuma vive a la sombra de su hermano mayor, alguien a quien su madre siempre prioriza. A pesar de los logros, de sus esfuerzos, su madre nunca lo elige a él. Nunca lo reconoce. Esta constante comparación ha hecho que Azuma se sienta invisible, relegado, como si no importara lo que haga, nunca será suficiente. Y en medio de todo eso aparece Shizuka. Cuando ella se acerca a él, no es con afecto genuino, sino con una petición desesperada: ocultar el cuerpo de Marina, quien ha muerto accidentalmente por culpa de Takopi. Azuma, en vez de negarse, acepta ayudarla. ¿Por qué? Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien lo necesitaba. No como estudiante, ni como hijo, ni como figura decorativa a la sombra de otro, sino como una persona. Ese momento revela mucho de su fragilidad emocional. No actúa por maldad ni por falta de juicio. Actúa porque, al igual que todos los demás, está desesperado por sentirse importante para alguien, por sentir que tiene un propósito o un lugar. Shizuka, rota como está, le da ese espacio, y él, a pesar del estrés, el miedo y las consecuencias, acepta cargar con algo que nunca debió haberle tocado. Lo trágico de Azuma es que, siendo quizás uno de los personajes más, entre comillas, sanos del grupo, termina involucrado en el punto más oscuro de la historia. Y eso también dice mucho del mensaje de la obra. Incluso los que parecen estar bien, pueden estar igual de rotos por dentro. Azuma es el reflejo de lo que pasa cuando el abandono emocional no es explícito, pero igual existe.
cuando no hay gritos, pero sí indiferencia. Y como este tipo de heridas silenciosas pueden llevar a alguien a cometer actos extremos, solo por sentir que, por una vez, sí importan. Y claro, no se puede hablar de esta historia sin hablar de su figura central, Takopi, el ser que vino a la Tierra creyendo que podía hacer felices a los demás, y terminó enfrentando la realidad más cruel de nuestra especie. Como ya se mencionó, Takopi es literalmente un extraterrestre venido del planeta feliz. Llega a la Tierra cargando consigo lo que llama, entre comillas, objetos felices, con la simple misión de hacer felices a los humanos, sin entender del todo lo que significa eso en realidad. Su apariencia es tierna, casi infantil, y su forma de hablar refleja una inocencia total, casi como la de un niño que aún no ha sido tocado por la crueldad del mundo. Cuando conoce a Shizuka, Takopi queda impactado por su tristeza. No comprende por qué alguien tan pequeña está tan rota por dentro. Desde su lógica, bastará con hacerle regalos o usar sus objetos mágicos para solucionar su vida. Pero pronto descubre que el dolor humano no se borra con trucos mágicos, y que las emociones, los traumas y las heridas emocionales no tienen soluciones simples. Y aquí es donde Takopi empieza a cambiar. Conforme intenta ayudar sin querer, empieza a desencadenar consecuencias más oscuras. Su inocencia lo hace peligroso. Cree que todo lo que hace es por el bien de los demás, pero en realidad no entiende la complejidad del sufrimiento humano. Su falta de comprensión, sumada a su poder, lo convierte en una bomba de tiempo. Lo más interesante de Takopi es que no es un personaje malo, ni tampoco un héroe tradicional. Es alguien que actúa con buena intención, pero sin entender el contexto. Y en ese sentido, Takopi representa algo más grande, la desconexión entre la intención y el resultado. La idea de que no basta con querer ayudar, hay que saber cómo, cuándo y desde qué lugar emocional lo haces. A lo largo de la historia, Takopi va dejando de ser un simple ente adorable para convertirse en un personaje profundamente trágico, porque a pesar de todo su esfuerzo, sus acciones provocan dolor, y cuando empieza a ser consciente de ello, su visión del mundo se desmorona. La Tierra no es el planeta feliz, y él no tiene el poder de cambiarlo todo. Takopi es, en el fondo, el espectador que llega con la esperanza de salvar, pero termina aprendiendo que no todo puede ser salvado. Y esa es una de las lecciones más duras y tristes del anime y del manga. Al terminar el anime, me quedé con una mezcla de emociones difíciles de describir. Sí, es una historia triste, oscura y muy cruel, pero también es profundamente humana. Y en medio de todo ese dolor, hay un mensaje que brilla con más fuerza que cualquier objeto feliz. La importancia de escucharse, la importancia de hablar. Takopi, un ser que no entiende nada del sufrimiento humano, fue capaz de ver lo que incluso los adultos a su alrededor no quisieron ver. Que Shizuka y Marina, aunque enfrentadas, compartían un dolor muy similar. Que ambas solo querían ser escuchadas, validadas, queridas. Y que el silencio entre ellas era lo que mantenía vivo el odio. En la última línea de tiempo, Takopi lo arriesga todo. Se sacrifica para darles a ambas una última oportunidad. Una en la que puedan abrir su corazón, compartir lo que sienten y sanar. Y lo más hermoso de todo esto es que lo logran. Esa escena final donde Shizuka y Marina se entienden, básicamente se abrazan con las palabras que nunca se dijeron en las otras realidades. Es el verdadero milagro de la historia. Porque por primera vez, el dolor no se transforma en violencia, sino en empatía. Y no solo ellas sanan, incluso Asuma, otro personaje atrapado por el peso de las expectativas y el abandono, parece finalmente encontrar su lugar. El mensaje es claro. Aunque el mundo pueda ser cruel y duro para muchos, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar lo que tienes que decir. El diálogo y la comprensión deberían llegar antes que cualquier conflicto. Más allá del dolor, siempre, siempre hay esperanza. Y entonces, ¿cuál fue ese pecado original de Takopi? ¿El matar a Marina? ¿El regresar en el tiempo una y otra vez? La respuesta es mucho más simple y dolorosa. Su verdadero pecado fue no saber entender ni comprender lo que Shizuka y Marina estaban sintiendo y viviendo en el momento en que las conoció. Solo hasta el final se dio cuenta de esto, y de hecho menciona que a él le hubiera gustado poder hablar y expresar lo que sentía con su madre. Es un reconocimiento tardío, pero también un paso hacia la empatía. Y por eso, Takopi no Gensai, o el pecado original de Takopi, se queda conmigo. No por el dolor, sino por la esperanza que, contra todo pronóstico, logra
dejarte al final. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó este anime y su narrativa? Por favor, déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría escucharte. Por lo pronto, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en uno nuevo.